Una casa donde yo sé que fluye la buena A palabra. home where I know that the good word flows. Y para mí siempre es una gran responsabilidad For me, it's always a great el responsibility impartir la palabra del Señor. ¿Sabe? to No impart the word of the Lord. importa No matter cuántos años uno tenga predicando, how many enseñando, years compartiendo. you've preached or taught or shared. Yo creo que siempre la palabra del Señor nos hace temblar. I believe that God's word always makes us shake. Y creo que es el deseo de Dios que nosotros temblemos delante de su And I palabra. think it's His desire that we tremble before His word. Porque la palabra primero nos tiene que partir a nosotros antes de partir al que la escucha. Because the word first needs to break us before it breaks the one that's listening. Porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Because the word is sharper than a Y two-edged sword, discierne aún las intenciones del corazón. and it discerns the intentions of the heart. Y yo sé que este día, And I know si today, tú pones atención a la palabra que Dios tiene para ti, if you pay attention to the word that God has for you, va a cincelar algo en tu espíritu. it will cause something in your spirit. Va a hacer una obra de circuncidar algo en tu It corazón. will circumcise something in your heart. No lo pases desapercibido. Do not take this, No lo tomes Without solo attention. como una historia. don't take it just as a story. A mí me gusta poner el fundamento primero para luego llevar a la aplicación. I like to put the foundation so then we can go and Y yo apply it. espero que tú vas a ser muy bendecido, bendecida este día, And I esta know that you will mañana. be very blessed En this nombre morning. de Jesús. In the name of Jesus. Quiero mencionarle porque sé que luego lo voy a olvidar. I want to mention because I know I'll forget it later. Cuando termine la reunión, When the reunion ends, pueden pasar a ver los materiales que You están can- por allá. stop by and check out the material that's over there. Quedan muy pocos, There's very few left, pero quedan algunos en inglés. but some are in English are also Hay left. uno de los libros que yo mencioné ayer que es Que todos profeticen, One of the books that I mentioned yesterday that everybody prophesy, pero está en inglés. It's in Let's English. All Prophesy, let's all que prophesy, fue traducido por uno de mis hijos biológicos que es profeta también. was translated by one of my biological children who's also a Y sé que prophet. tiene toda la esencia que debe de tener. And I know it has the essence that it Y should también have. está Powerful Holy Spirit, que también le va a bendecir muchísimo. Poderoso Santo Espíritu, it will also bless you a lot. Bueno, quiero comenzar desde el principio, I want to begin from the beginning, siempre trayendo una hilación y una secuencia con lo que hemos compartido cada día. always bringing a sequence to what we've been sharing every day. Y quiero decir que desde el inicio, cuando Dios creó a Luzbel And from en the el beginning, cielo, when God created Louisville in heaven, aunque parezca extraño, even if it becomes strange, Dios lo estableció como sacerdote en el cielo, God established him as a priest in heaven, pero a su vez le dio una unción de but gobierno. at the same time gave him an anointing of government. Luzbel, Louisville, antes de su caída y antes de su rebelión, before his fall and his rebellion, adoraba a Dios, worshiped God, alababa a Dios, he praised God, o sea, cumplía una función he sacerdotal, fulfilled a priestly function, pero también comandaba a los querubines que estaban bajo sus instrucciones. but he also commanded the cherubims that were underneath him. Y cuando Luzbel falló y fue sacado del cielo, And when Louisville failed and was taken from heaven, Dios tuvo que activar su plan God con una alternativa. to activate his plan with an alternative. Así que Dios creó al hombre. So God created man. Cuando digo que Dios creó al hombre en su mente. When I say that he created man, he created him in his mind. Y varón y hembra los creó. Man and woman, he created them. Hago énfasis en esto porque cuando Dios concibió al hombre, I género humano, emphasize this because whenever he conceived man, that human, estaban el varón y la hembra incluidos. man and woman were included there. Posteriormente Dios lo formó del polvo de la tierra, God created them from the dust of the earth, sopló sobre él aliento de vida breath upon them, life, y lo colocó en un huerto que tenía características and proféticas. placed them in a garden that had characteristics that were prophetic. Y Dios lo estableció como un sacerdote y como un rey. And God established them as a priest and a king. Era un sacerdote porque de igual manera oía la voz de Dios y se presentaba delante de Dios. He was a priest because he could hear God's voice and present himself before God. ¿Sabe que cuando la escritura dice que Dios lo puso en el huerto para que lo labrara
y lo guardara, when the scripture says that he put him in the garden so he could take care of it, la palabra labrar allí tiene que ver con adorar y declarar palabras. the word to work means to declare and praise and declare words. Porque antes del pecado, Because before sin, el hombre no trabajaba físicamente. God did not work physically. Él no estaba labrando con un asadón, He wasn't laboring o una pala. with a shovel. Pero la responsabilidad de ese hombre But the responsibility of this man era mantener el ámbito profético del huerto a través de la palabra declarada. was to keep this prophetic ambience of the prophetic word that had been declared. Y cuando dice que estaba ahí para que guardara el huerto, And when it says that he was there to take care of the garden, la palabra que se usa en hebreo es shamar, the word used in Hebrew is shamar, que tiene que ver con ser un vigilante, un atalaya, which is un vigía related to espiritual. being a vigilant, a spiritual one. Pero también este hombre falló. But this man also failed. Hablamos de esto la primera noche. We spoke of this the first night. Él usó el libre albedrío y tomó la decisión incorrecta. He had his free will and he made the wrong choice. Así es que Dios lo sacó del So huerto God took him out of the garden y puso querubines con una espada encendida And para put- que no regresaran y comieran del árbol de la vida. with cherubims with the sword so that they wouldn't come back and take from the tree of life. Pero Dios siempre se reserva una simiente. But God always reserves a seed. Aquel hombre que era sacerdote, pero que también era rey That porque man- gobernaba el huerto, Who was a priest and also a king because he governed the garden, fue sacado, was removed. pero Dios se reservó una simiente, But dije. God kept the seed, I said. Y la simiente que Dios se reservó The seed that he kept estaba en Sem. was in Sem. Sem era hijo de Noé. Sem was the son of Me Noah. estoy yendo muchos años después porque no hay tiempo para todo. I'm fast forwarding some years ahead because there's not time for everything. Y entonces Dios llamó a Abraham, So God called Abraham, hijo de Sem, son of Sem, como patriarca. as a patriarch. Si usted quiere ir conmigo a Génesis If 17, you want to go with me to Genesis 17, dice, it says, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, verse 4. he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Si usted quiere subraye, serás padre. So underline father. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre, vuelva a subrayar, de muchedumbre de Underline father gente. again. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abram fell face down, and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be my father of many nations. No longer will you be called Abram, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful, I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Abraham tuvo un encuentro que transformó su vida y transformó su genética espiritual. Abram had an encounter that transformed his life and his genetics. Recuerde que Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, donde se adoraba la diosa Luna. Remember that Abram was coming from the land of the Chaldeans of Ur, where they would worship the moon. Por eso Dios le dijo que tenía que salir de su tierra y de su parentela para poder usarlo. And that's why God told him that he had to leave his people and his land so he could use him. Y hubo un momento en que Abraham venía de la batalla de los reyes de Kedorlaomer. And there was a moment when he was going from that battle of the kings. Y entonces tuvo un encuentro determinante. He had a determinate encounter. Se le apareció Melquisedec. Melchizedek appeared before him. Melquisedec, un personaje que no tenía genealogía. Melchizedek was a person who had no genealogy. No se había hablado nunca antes de Melquisedec. It had never been spoken about him. Pero Melquisedec, dice la escritura, Melchizedek, the que scripture era says, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. was king of Salem and priest of the Most High. ¿Quién dice la escritura que era el príncipe de paz
o rey de Shalom o de Salem? Who is the Prince of Peace of Shalom or Salem? ¿Y quién es el sumo sacerdote del Dios Altísimo? And who's the high priest of the God Most High? El Señor Jesucristo. The Lord Jesus O sea, Christ. Melquisedec era la proyección del Señor Jesucristo que estaba interceptando el camino de Abraham. Melchizedek was a projection of Jesus Christ who was intercepting the way of Abram. Usted puede buscarlo después en Génesis 14, 17 al 20, porque no hay mucho tiempo para leer todo. You can later look for it in Genesis 14, 17 through 20. Pero sabe que antes de que llegara Melquisedec, se le apareció el rey de Sodoma. Before Melchizedek came, the king of Sodom came. Y el rey de Sodoma le pidió gente, le pidió botín, le pidió de todo. And the king of Sodom asked him for bread and wine and everything. Sodoma te pide, nunca te da. Sodom will ask of you, he will never give you. Pero Melquisedec, But Melchizedek, el rey de Salem, the king of el Salem, príncipe de paz, the prince of peace, él te da. he gives. Dice que tomó pan y lo bendijo. He took the bread and he blessed it. Melquisedec bendijo a Abraham. Melchizedek Melquisedec blessed le Abraham. dio comida a Abraham. He gave him food. Y Abraham And inmediatamente Abraham immediately recibió una revelación de entregarle a Melquisedec los diezmos de todo. received the revelation to give Melchizedek everything, the tithes of everything. ¿Quién le enseñó a Abraham a dar diezmos? La ley no existía. Who taught Abraham to give tithes? That law didn't exist. Fue la revelación del Espíritu. It was a revelation of the Spirit. Fue el encuentro con Cristo, el Melquisedec del It momento. was the encounter with Christ, Melchizedek, in that moment. Allí hubo un intercambio de ADN. There was a DNA interchangeable. Abraham no volvió a ser el mismo. Abraham was never the same. Abraham comenzó un recorrido diferente. Abraham had a new path. Abraham ahora comenzaba a recibir la promesa de ser padre de naciones. Abraham was now receiving that promise of being the father of nations. Nosotros sabemos que We know a través de José, hijo de Jacob, that through Joseph, son of Jacob, o sea, era nieto de Abraham y bueno, era hijo de Jacob y de Raquel, he was Abraham's grandson la amada de su juventud. and the son of Jacob and Sarah and Rachel. El pueblo de Israel llegó a vivir en Egipto. The people of Israel came to live in Egypt. Usted sabe toda la historia, que José fue vendido a unos mercaderes madianitas y luego llegó a vivir en Egipto. You know the story that he was sold to some merchants and then came and he lived in Egypt. Y entonces toda la descendencia de Abraham So cayó all- esclava en Egipto. Abraham's descendants were a slave in Egypt. Pero Dios tenía un libertador. But God had a liberator. Dios se había reservado un libertador llamado Moisés. God had reserved a liberator named Moses. Y en el tiempo en que estaban matando a todos los varones que nacían en Israel. And when they were killing all the men or the boys that were being born in Israel, Y bueno, Faraón había dado la instrucción que no permitieran a las mujeres hebreas dar a luz. Pharaoh had instructed to not let the Hebrew women give birth. Tenían que destruir a los niños. They had to destroy the boys. Pero dice que entre más oprimían a las mujeres hebreas, más se fortalecían. But the more they oppressed the Hebrew women, the more they were fortified. Y es así como Jocabed And this is how Jochebed da a luz a Moisés. gives birth to Moses. Y a través de la sierva de la hija de Faraón, And through the- Moisés termina en casa de Faraón. And through the servant of the daughter of Pharaoh, that's how Moses ends up in his home. Muchas veces me he puesto a pensar, I've oftentimes thought cómo Jocabed cuando tenía a su bebé en brazos how Jochebed, when she had her son in her arms, y lo amamantaba porque llegó a ser su nodriza, And que was- era su madre. nursing him because she became that one that took care of him, even though she was a mother. Me imagino que ella le decía a Moisés, I imagine that she would say, Moses, salvado por las aguas, saved by the waters. tú naciste para ser el libertador de tu pueblo. You were born to free your people. Las madres tenemos una influencia espiritual importante en nuestros Us mothers hijos. have an important spiritual task in our children. Sabe que no importó todo lo que vivió Moisés en la casa de Faraón. No matter what Moses lived in the house of Pharaoh, No importó que a él le correspondía seguir siendo el faraón o el siguiente it faraón. didn't matter that he was to be the next Pharaoh. Cuando Dios lo llamó en la zarza, When God called him with that bush, él dice que tuvo como nada el ser hecho hijo de la hija de Faraón y tomar el lugar, sino que se quedó como viendo a lo invisible, eligiendo el llamado de Dios. he was looking at the invisible and electing the calling of God. Ahora, ¿por qué Dios había
buscado a un libertador. ¿Cuál era el plan que Dios tenía tan importante? Now, what plan did God have that was so important that he was looking for somebody who would free them? Porque Dios quería recuperar lo que tuvo siempre en su mente y en su plan. Dios no cambia God plan. wanted to recover what was in his mind and his thought. He never changes his plans. Dios no tiene plan B. He doesn't have a plan B. Dios busca cómo cumplir su plan original. He finds a way to fulfill his original plan. Y el plan original de Dios And God's original plan era tener hijos was to have children que fueran sacerdotes who were priests, y que fueran reyes. who were kings as well. Porque Luzbel falló, Because Luzbel failed. porque Adán falló. Because Adam failed. Pero Dios todavía tenía fe y esperanza en un pueblo But que God podría still had ser faith and hope in a people sacerdote y rey. who could be a priest and a king. ¿Y cómo lo iba a hacer Dios? How would he achieve this then? Éxodo 13:2 Exodus 13:2, nos dice Tells us. lo que Dios le dice a Moisés. what God tells Moses. Conságrame todo primogénito, Consecrate every firstborn male, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, the first offspring of every womb among the Israelites, así de los hombres como de los animales, mío es. whether human or animal, belong to me. Esa era la manera como Dios pensaba hacer de Israel un reino de sacerdotes. This is how God thought he would make this kingdom of priests from Israel. Porque de acuerdo a un principio espiritual de Dios, According to a principle that's spiritual from God, cuando Él recibe la primicia when he receives the first fruit, o cuando Él aparta al or primogénito, when he aparts that firstborn, el resto de la masa también está the santificada. rest of the mass is also sanctified. Entonces Dios dice, tomo el primogénito y toda esa familia me So pertenece. God says, I'll take the firstborn and the entire family belongs to me. Eso era la mente de Dios. That was God's mind. Lea conmigo Éxodo 19, por Read favor, verso Exodus 5. 19:5 with me, please. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord. Quiero que ponga atención que ahora Dios está hablando no de un hombre que fuera rey y sacerdote, ahora está hablando de un reino de sacerdotes. God is not speaking of a man who's going to be a king and a priest, but now he's speaking of a kingdom. Está hablando de naciones, He's speaking of nations. está hablando de un pueblo, He's speaking of a people, está hablando de un conglomerado. of something that's Ese era el together. deseo de Dios. That was God's desire. Y Dios llama a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí porque quiere entregarle la ley. And God called Moses and asked him to come to the mount because he wants to give him the law. Y Moisés le dice al pueblo, And Moses tells the people, voy a subir con Josué I will go up with Joshua, y voy a estar allá en el monte cara a cara con Dios por 40 días y 40 noches. and I will be on that mountain for 40 days and 40 nights face to face with the Lord. Y voy a dejar en mi lugar a Aarón mi hermano And in my place, I'm going to leave Aaron, my brother, para que él los dirija mientras yo regreso. so he can direct you until I return. Resulta que Moisés no tomó en cuenta para informarle al pueblo Turns out that Moses did not take into account to inform the people que tomaría 3 días llegar a la cima del monte that it would take 3 days to get to the top of the mountain y otros 3 días para bajar del monte, and an additional 3 days to come down, más los 40 días allá arriba eran 46. plus the 40 days out there, it would be 46. Él solo les dijo, yo voy a estar allá 40 días. He only said, I'm going to be there 40 days. Y cuando pasaron los 40 días So when the 40 days had gone by, y el pueblo veía que Moisés no regresaba, people were seeing that Moses was not returning.
El pueblo se desesperó. The people became desperate. ¿Sabe por qué se desesperó el pueblo? Do you know why they became desperate? Porque ellos estaban acostumbrados a ser dirigidos por dioses paganos. They were used to being directed by pagan gods. Ellos adoraban mientras estaban en Egipto bajo Faraón They worshipped while they were in Egypt under Pharaoh a un dios llamado Ra, to a god named Ra, que tenía forma de un who becerro. had a form of a Calf. goat, calf. Y cuando ya eran los 40 días, And when the 40 days had passed, el pueblo dijo, the people said, no, este Moisés no volvió. no, Moses didn't come back. Y nosotros no podemos estar así sin un líder. And we can't be like this without a leader. Porque ellos veían a Moisés como un Dios. Because they saw Moses as a god. Aarón no era suficiente líder para ellos. Aaron wasn't a sufficient leader for them. Así es que dijeron, vamos a hacernos un becerro de fundición, un becerro de oro. So they said, we'll make this calf of gold. Y comenzaron a colectar de las mujeres And hebreas they began to collect from the Hebrew women todas las pulseras, todas las bracelets, cadenas, todos los necklaces, aretes earrings que las amas hebreas les habían dado, las amas egipcias les habían dado a las mujeres that hebreas. the Egyptian midwives had given to them. Entonces hicieron todo una fundición de oro a alta temperatura So they put this all together in a high level of temperature hasta que tuvieron un becerro de oro until they had this calf made of gold al cual adorar to whom they y worshipped. que según ellos los iba a dirigir. And according to them, it would direct them. Todos los seres humanos hemos nacido para adorar All human beings have been born to worship. y todos los seres humanos tenemos la necesidad de un ser superior And al all cual humans adorar. have a need of the superior being to whom we can worship. Pero si no nos es revelado el Dios verdadero a quien debemos adorar, But if the true God is not revealed to us whom we should worship, vamos a adorar otras cosas, we will worship other vamos things, a adorar otros dioses, other vamos gods, a adorar otras we will personas. worship other people, Algunos adoran la ciencia, some worship otros science, adoran las artes, some worship the otros arts, adoran la belleza, others the beauty, otros adoran su propia figura. others their own figure. Adoramos el conocimiento We worship the knowledge, y a ellos les pasó lo mismo. and the same thing happened to them. Tenían necesidad de adorar. They had a need to worship. Recuerde que Remember that. aún en el momento que Faraón los iba a soltar, Even in the moment when Pharaoh was going to let them go, ¿cuál era la petición? what was the petition? Déjalos libres Let them para que go. vayan a adorar a Dios en el So desierto. they can go worship God in the wilderness. Había una necesidad There interior. was an internal Y need. entonces cuando Moisés regresa al So campamento, when Moses returns to the camp, escucha un sonido como que una gran fiesta que he tienen. hears that there's a big party going on. Lo dice Éxodo 32:25. Exodus 32:25 says it. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moses saw that the people were running wild and that Aaron had let them go out of control and so became a laughingstock to their enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, "Whoever is for the Lord, come to me." And all the Levites rallied to him. Y Moisés, enojadísimo, sobre todo cuando ve a su propio hermano, a quien él le había delegado la autoridad, Moses was angry even because his que era brother el who had coautor de aquello. delegated the authority and he was the co-author of this. Moisés se enojó tanto que las tablas de la ley que traía las tiró y las quebró. Moses was so furious that whenever he did this, he broke the tablets of the law. Estaba enojado contra todo. He was so angry with everything. Y Dios le dijo: And God told him, ponte a la puerta del tabernáculo. stand at the door of the tabernacle. Pregúntale ahora a todo el pueblo Ask the people, quiénes son los que van a estar de acuerdo contigo y van a respetar tu liderazgo y van a hacer lo que tú les digas. who will be with you and respect your leadership and do what you tell them. Y de todas las 12 tribus, And from the 12 tribes, solamente los de Leví o los levitas dijeron: estamos contigo. only those of Levi, the Levites said, I'm with you. Quiero que tome en cuenta algo muy importante que a veces pasa desapercibido. Take this into account, something that we sometimes overlook. En ese momento In that moment, se separó it separated el sacerdocio the priesthood del gobierno o From del the- reinado. government or the kingdom. Porque en ese momento Because in that moment, se estableció a los levitas como sacerdotes the Levites were established as the priests
y ya los reyes no tenían nada que ver. and the kings had nothing to do with it. Posteriormente, Afterward, los reyes vienen de la tribu de Judá. the kingdoms come from the tribe of Judah. Este es un detalle sumamente importante. ¿Por qué? It's an important detail. Why? Porque Dios siempre quiso Because God always wanted un rey sacerdote a king priest, y con Israel quiso un reino de and with sacerdotes. Israel he wanted a kingdom of priests. Pero por causa de que Israel no pudo esperar que Moisés bajara, Due because Israel was not able to wait until Moses would descend, ahora se estaban separando las dos funciones. now the two functions were being separated. Más que funciones son unciones, More than function is an anointing, porque hay una unción sacerdotal because there's an anointing that's y hay priestly una unción para and gobernar. an anointing to govern. Ahora, este sacerdocio, como Now, ayer hablamos, This priesthood, as we were talking about yesterday, de la tribu de Leví, from Levi, the Levite tribe, siendo Aarón el primer sumo sacerdote, who was Aaron, was the first era priest. imperfecto. He was imperfect. Era imperfecto porque era temporal. It was imperfect because it was temporary. Cuando Aarón muriera, tenían que sucederle los hijos. When Aaron would die, his children would have to succeed him. Era imperfecto porque yo no llenaba el plan de Dios porque el sacerdote no podía reinar. It was imperfect because the priest could not govern. Y de igual manera el rey tampoco podía ejercer sacerdocio. And likewise, a king could not exercise this priesthood. O sea que esto no se alineaba con el plan original de Dios. In other words, this does not align with God's original plan. Quiero recordarle en este momento que Melquisedec sí mantenía las dos funciones, I want to remind you in this moment that Melchizedek did que keep fue el both que functions, interceptó a Abraham. who intercepted Abram. Él era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. He was a priest of the God Most High and the king of Salem. En Melquisedec sí se conjugaban las dos funciones y el deseo del corazón de Dios. The two functions were able to be conjugated in Melchizedek. Quiero que vaya conmigo a Salmo 110, Go with versos 1 al 4. Psalm 110, 1 through 4. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? El salmista David está hablando de Jesús, de Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, Jesucristo, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will extend your mighty scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing on your day of battle. Arrayed in holy splendor, your young men will come to you like dew from the morning's womb. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Esto fue profetizado a través de David en This este salmo, was prophesied through David in this psalm, pero es confirmado en la carta a los Hebreos capítulo 7. and it's confirmed in the letter to the Hebrews in Hebrews 7. Que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him, and Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means king of righteousness. Then also king of Salem means king of peace. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, resembling the Son of God, he remains a priest forever. Quiero que entendamos que nuestro Señor Jesucristo I want you to understand that our Lord Jesus Christ fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. was declared a high priest according to the order of Melchizedek. No era solo sacerdote, era el sumo He sacerdote. was not just any priest, he was the high priest.
No solo se rasgó el velo de arriba abajo, el velo del templo, cuando él estaba entregando su espíritu, He didn't just split that veil of the temple when he was given his spirit, sino que se rasgaron los mismos cielos para que él entrara y subiera y se sentara a la derecha del but Padre. the same heavens were open so that he could go and sit on the right hand of the Father. Él es el sumo sacerdote que entró de una vez y para He siempre is the para high priest. presentar al Padre los pecados nuestros. That came once and forever to present our sins to our Father God. No era solo una vez al año para expiación, sino de una vez y para siempre para redención. It wasn't just once a year, but it was forever for redemption. Él es el sumo sacerdote que está sentado a la derecha del He Padre. is a high priest seated at the right hand of the Father. Pero él no es del orden de Leví. But he is not of the order of Levi. Y hoy en el espíritu ni siquiera es de Judá. And today in the spirit, he's not even that of Judah. Él es del orden de Melquisedec. He is of the order of Melchizedek, Un orden espiritual que no tiene principio ni fin. a spiritual order that has no beginning or end. Porque Cristo estaba desde el principio. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Because Christ was in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Él es nuestro sumo sacerdote. He is our high priest. Ahora, si estamos hablando que es del orden de Melquisedec Now, if we speak that he's of the order of Melchizedek, y que él mismo era Melquisedec, and that he himself was Melchizedek, quiere decir I want to say que el sacerdocio y el reinado That the estaban priesthood- y están en él. and kingship is in him and was in him. Él no solamente el sumo sacerdote, He's not only the high priest, sino también el rey but de also todos the los reyes. king of all kings. ¿Sabe que cuando los sabios de Oriente When the wise fueron men enviados por Herodes a buscar al niño, were sent by Herod to go find the child, estos sabios de Oriente llevaban regalos para el niño? these wise men had gifts for the child. Y los elementos que llevaban era oro, incienso y mirra. And the elements that they have were gold and myrrh and incense. Ajá, y frankincense. And frankincense. Y esto era los elementos que le presentaban a un rey. And these were the elements that they would present to a king. O sea, ellos entendían y discernían que estaban llegando delante de un rey aunque fuera un bebé. They understood that they were coming before a king even though it was a child, a Y baby. se postraron de inmediato a adorarle. And they immediately worshipped Usted lo puede him. ver después en Mateo 2, verso 9. You can later see this in Matthew 9. Le adoraron. They worshipped him. Y probablemente le llevaron cargamentos de oro. And they probably brought all of these things of gold as well. No como la religión nos pinta que van en un camello con un cofrecito, no. Not as religion shows us that they're in a camel with a little smart box. Ellos No. entendían que estaban llegando delante de un rey. They understood they were coming before a king. El mismo Señor Jesucristo, cuando ya inició su ministerio The same Jesus Christ, when he initiated his ministry, y se hablaba del reino, and they would speak of the kingdom, él decía, porque aquí el reino ya está entre he would vosotros. say, because the kingdom of God is among us. El Señor Jesucristo es la manifestación del reino The Lord Jesus Christ is the manifestation of the kingdom. y Él es el rey del reino. And he is a king of the kingdom. Y hay algo que yo quiero decirle en esta And mañana. there's something that I want to tell you in this morning. Yo sé que cuando se hizo muy famoso el movimiento de guerra espiritual, I know that when spiritual warfare became very y no estoy en famous, contra de la guerra espiritual, todo lo contrario, I'm not against spiritual warfare, all the contrary. pero se nos enseñó algo que después yo entendí que no estaba bien. But something was taught to us that I later understood was not good. Se nos dijo que había una contienda entre el reino de Dios y el reino de Satanás, o el reino de la luz y el reino de las We were tinieblas. told there was a contention between the kingdom of God and the kingdom of Satan and the kingdom of light and Pero darkness. yo encontré que la escritura dice But I understood and I learned that the scripture que says nosotros hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino de la luz. that we've been translated from the dominion of the darkness to the Vamos, kingdom vamos, of usted light. no entendió lo que le dije. Hay un solo reino, There's just one que kingdom, es el reino del Señor the Jesucristo. kingdom of the Lord Jesus Christ. Satanás no tiene reino. Satan has no Él no kingdom. es rey. He is not a king. Él fue destituido. He was destituted. Él fue sacado del He cielo. was removed from Él fue heaven, exhibido públicamente He en la was cruz del Calvario. exhibited publicly. Él tiene tronos, dominios, principados, potestades, pero He has no thrones tiene and un kingdom. reino. But he does not have a kingdom. El único que tiene The reino only one who has a kingdom es nuestro Rey is Jesucristo. our King Jesus Christ. Ahora,
lo importante, mis amados, en esta hora que debemos entender, Now in this hour what's important and we must understand que si usted y yo nacimos de nuevo, is if you and I have been born again, si usted y yo nacimos del agua y del if Espíritu, you and I were born from the water and the Spirit, dentro de nosotros within us está el Espíritu de Dios. is the Spirit of God, Y dentro de and nosotros within us está todo lo que Cristo es. is all that God is, or Christ is. El sumo sacerdote está dentro nuestro. The high priest is within us. Eso lo convierte a usted en un sacerdote. This converts you into a Eso priest. quiere decir que usted es un adorador. This means you are a worshiper. Eso quiere decir que usted es un intercesor. This means you're an intercessor. Eso quiere decir que usted puede entrar confiadamente al trono de la This gracia. means you can enter the throne of grace Eso quiere confidently. decir que para usted no hay límites de This ir means delante del Padre. There's no limits before you, so you can come Porque before el the Father. sumo sacerdote Jesucristo fue el precursor y le abrió el camino. Because the high priest Jesus Christ was the precursor and he opened the way. No hay nada que le impida. Nothing can impede. No es que solamente hay un grupo de intercesores. It's not that Todos there's just estamos llamados a One group of interceder. intercessors, we're all called to intercede. No solamente hay un grupo de adoradores. There's not Todos just somos llamados a ser One group adoradores. of worshipers, we're all called to be worshipers. Usted no necesita cantar bien para ser un adorador. You don't need to sing well to be Usted a no worshiper. necesita tocar un instrumento para ser un You don't adorador. need to play an instrument La to be a adoración worshiper. tiene que ver con el corazón. Worship is related to Y your tiene que heart. ver con que el adorador máximo vive dentro de It usted. has to do with that the maximum Porque usted one is adora por el inside you. Espíritu de Dios que está en You usted. worship through God's Spirit that's within you. Usted adora porque su corazón está alineado con el You corazón del worship Padre. because your heart is aligned to the Father's heart. Usted adora porque el que se une a Dios un espíritu es con Él. You worship because when you unite to God, there's one Spirit. Pero la buena noticia But the good news es que usted no solamente es un sacerdote. is that you are not only a priest. La buena noticia es que usted también es un rey. The good news is that you are also a Vamos, king. aplauda al Come on, Señor. applaud the King. Somos reyes We are kings, capacitados para gobernar equipped to govern la tierra, the earth, para gobernar los recursos to govern que the Dios puso en resources esta that tierra. God placed upon this earth. Somos reyes para tomar autoridad sobre la We're tormenta. kings to have authority over the Somos storm. reyes para tomar dominio sobre los tsunamis. We're kings to have control over the Somos tsunamis. reyes con autoridad y con un poder en la boca cuando hablamos. We are kings with authority and the power in our mouth when we speak. ¿Sabe que el libro de Apocalipsis You know the book of Revelation nos dice en tells us, Apocalipsis 5:10 y Revelation Apocalipsis 5:10, 1, 5 al 6? No lo voy a leer ahora. and 5:1 through 6. Pero dice que nos hizo It tells us that he made us reyes y sacerdotes. kings and priests. Y algunos se han equivocado Some have also been mistaken al decir que nos hizo reyes y sacerdotes. Y hay quienes predican when they say that they made us kings and priests and they preach que en una congregación hay unos que son reyes y otros que son that in a sacerdotes. congregation some are priests and some are Eso no kings. es así. It's not that way. Aquello que le dije, que en aquel momento se separó Those that I el told you rey del sacerdote that the king of the priest was separated en el Señor Jesucristo, and the Lord Jesus Christ desde el orden de in Melquisedec, the order of se Melchizedek vuelve a unir it el becomes rey con el sacerdote united again, the para priest que and the todos king, los hijos de Dios so that all children of God podamos fluir can flow en la unción sacerdotal in the priestly y en la anointing unción regia. and in the kingdom anointing. Me gusta la versión de la Biblia Pechita I like the version en Pechita, Apocalipsis 1, 5 al 6. Revelation 1, 5, and 6. Y dice, It y de says, parte de Jesucristo, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Vamos, dele un aplauso fuerte al Señor. give the Lord a round applause. Yo A round applause. quiero decirle algo esta mañana que creo que le va a ayudar. I want to tell you something that I believe is going to help you. Todos los que hemos nacido de nuevo somos reyes y sacerdotes. All of us who have been born again, we are priests and El kings. deseo de Dios es que todos sus hijos en la faz de la tierra seamos un reino de sacerdotes con un solo rey. God's desire is that everybody that's on earth that are his children, we are a Quien ya priestly sabemos kingdom. que es el sumo sacerdote. We know he's a high priest. Pero algo que yo he recibido del Señor Something I've received from the Lord es que para poder ejercer el reinado, el gobierno y el dominio, is to exercise his kingdom and the power. primero tengo que ejercer el sacerdocio. I first have to exercise the priesthood.
¿Me escuchó? Did you hear Solo me? la profeta me escuchó. Only Y the está- prophet is bendito heard. sea Dios que estás de acuerdo God conmigo. bless that you are in accordance with me. Es decir, This is to say, cuando yo actúo como sacerdote, when I act as a priest, estoy en la presencia del Dios vivo. I am in the living God's presence. Estoy como Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia I estoy. am like Elijah who said, Y en la God lives, in whose presencia del presence I Dios am. vivo, And His presence, Yo recibo la revelación por el Espíritu I Santo receive the revelation through the Holy Spirit de cómo voy a ejercer el reinado. of how I will exercise the kingship. Porque no es como me parezca, It's not how it no es appears to como me se me ocurra, or how it occurs. es lo que escucho y veo a Dios decir y a Dios hacer. It's what I hear and see God do and say. Aquellos que ejercen el sacerdocio, Those who exercise the priesthood, aquellos que van delante del trono de Dios, who go before the throne of God, aquellos que adoran a Dios de who corazón worship God with their y que hearts, esperan a escuchar la voz de Dios, and wait to hear God's voice, serán efectivos en el ejercicio del reinado y will el be gobierno en la effective in tierra. the kingship and the priesthood on earth. Y cuando estoy hablando de And gobierno, when I speak of government, obviamente incluye gobierno natural, it obviously includes ser natural el government. mayor, el alcalde o ser el presidente And de algo lo the mayor, incluye. the president, this includes Pero yo quiero that. decirte algo. But I want to tell you something. El que gobierna los cielos gobierna la He tierra. who governs on earth, on heaven, El also que governs the earth. gobierna los cielos gobierna la Who governs tierra. the heaven, governs the earth. Este día, Today, esta mañana, this morning, yo quiero que tú te actives en esta I revelación. want you to activate yourself in this revelation. Mira, la palabra ya está ungida Look, the word is anointed already, y la palabra está dentro de ti. and the word is within El you. Espíritu Santo está dentro de The ti. Holy Spirit is Hay within un you. depósito There interior. is an internal Tú deposit. necesitas que ese depósito se You active. need that deposit to become activated. Sabes, hay una diferencia entre impartir y enseñar. There's a difference in imparting and Si teaching. yo te enseño, If I yo le aumento a tu intelecto. Teach you, I increase Pero your si yo intellect. te imparto, But if I impart activo you, el depósito interior I que activate está en tu the internal espíritu deposit that's in your spirit. para que venga la revelación a tu So vida. revelation can come to your life. Y esta mañana, And this morning, el deseo de Dios y mi intención God's desire and my es que intention tú seas impartido is that you be imparted. y que se active todo el depósito de la palabra que está dentro de And the ti deposit of the word that's within you be para que esa activated. vida venga y fluya y la revelación llegue a tu So that interior. life can come and flow and the revelation come to Porque your solo bajo interior. revelación Because only with the puedes revelation vivir una verdad. can you live a truth. Tú puedes conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis o mapas, You can know the revelation, the pero Bible si no from tienes the beginning to revelación de end. ella, But if you have no no revelation puedes of it, caminar sobre esa verdad. you cannot walk upon that truth. Dios no quiere intelectuales de su God palabra. does not want an intellectual Dios from His quiere word. hacedores de su palabra wants porque la stewards of vida His word. revelada ha llegado. Because the revealed word has Yo come. sé que son un pueblo entendido. I know that you Yo sé que understand. son un pueblo I know procesado. you're a people who's Yo been sé que son processed. hambrientos de la I know palabra. you're hungry for Y the yo te word. pido que te pongas en pie un momentito. I ask you Tenemos to 2 stand. minutos. We have 2 minutes. Y vamos a hacer algo proféticamente. We will do something prophetically. Tus manos. Your hands. Tus manos, ¿sabes lo que decía Habacuc? Your hands. You know what Habakkuk Rayos would say? brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. These Vamos, beams were coming from di, your el hands. poder de Dios está escondido en mis manos. Say the power of God is El in my poder hands. de Dios está escondido en mis God's power manos. is hiding in my hands. Y vas a tocar tu vientre con tu You mano. will touch your womb with your hand. Y vamos a pretender que este es el vientre We'll espiritual pretend that this is the donde fluye el spiritual río womb de vida del trono, where como the hace un life rato nos of the decían. kingdom flows, like we were talking about. El trono de Dios ya no está ya en el tercer cielo, está en God's tu throne corazón. is no longer in the third Y heaven, los it's in your ríos de heart. vida fluyen dentro de ti. And the rivers of life flow within Y you. esta mañana This morning, vamos a apropiarnos de esa verdad que se nos ha revelado. we'll take hold of that truth that's A lo been mejor revealed. ya lo sabías, ya lo habías recibido. Perhaps you already knew it, you Pero already recuerda, had it. estamos en tiempo de renuevo. But we're in a time of renewal. Aún las verdades presentes tienen que ser renovadas, Even the activadas, present truths actualizadas. have to be renewed and actualized, Y este día, updated. And today, nosotros nos vamos a activar personalmente cada uno we will personally activate oneself. y vamos a declarar And we will declare que somos reyes y sacerdotes para Dios el that
Padre. that we are kings and priests for Y God the vamos a Father. declarar que We'll nada declare. nos va a detener. Nothing can stop us. Que vamos a buscar a Dios como adoradores We will genuinos. seek God like genuine worshipers. Y que vamos a venir de su We will presencia come with His presence. para ejecutar el gobierno To que execute Él nos ha The instituido government para He's hacer. given us to do. Establecer el reino de Dios en la To tierra. establish God's kingdom on earth. Mira, mi amado, nosotros podríamos evangelizar y ganar para Cristo Look, a my toda beloved, una ciudad. we could evangelize a whole city and give it to Pero God. si no ejercemos gobierno, But if we don't exercise las government, ciudades nunca van a ser the transformadas. cities will never be transformed. Y nuestra visión And our vision es que las ciudades sean is for the transformadas cities to be para transformed establecer en ellas el reino de Dios, to un Dios establish inconmovible. within them a Vamos, kingdom pon of tu God that's mano immovable. en el nombre poderoso de Jesús. Put your hand in God's mighty En name. esta hora, In this hour, yo tomo dominio, poder y autoridad sobre toda I situación y take control and power circunstancia. over every circumstance. Y vengo declarando And I come declaring que la verdad y el depósito divino that the truth and the deposit que that's divine, están dentro de mí that's within me, hoy se activan today is por activated el mismo poder que fluye a través de mis manos. by the same power that flows through Y my me hands. declaro And I declare myself Un rey y a sacerdote king and a priest. y conformo And I el conform reino sacerdotal the priestly de mi kingdom Dios of my en God esta tierra. on this earth. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Vamos, Amen. apláudale al Señor. Come on, applaud the King. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Muchas Hallelujah. gracias. Many thanks. Muchas gracias, Betania. Many thanks, Bethania.